un microorganismo, sea una bacteria o sea tiene la capacidad de generar un compuesto contaminante y de acuerdo a los reportes o de acuerdo a la información de secuencias de genoma no se han encontrado esos genes para ese microorganismo. Entonces, ¿qué averiguar? ¿Cómo se analiza? Para empezar, ¿qué tipo de material genético tendríamos que evaluar? ¿DNA o RNA? Tendría que ser RNA, ¿cierto? DNA no, porque el DNA pues es una molécula que no me da el estatus de qué es lo que se está en ese momento transcribiendo. En el DNA está toda la información, pero no tenemos la forma de saber qué es lo que se transcribe. Entonces, para empezar, tiene que ser RNA. Normalmente, ¿cómo se evalúa la expresión de un gen? Por RT-PCR, que también puede ser QRT-PCR, ¿cierto? Cuando uno evalúa la expresión de un gen, sea por las metodologías, por QRT-PCR, por RT-PCR, siempre va a tener que ser a partir de una cartera, ¿cierto? Pero entonces, uno cómo puede decir que un gen se expresa más que otro, o que se expresa de la misma manera, o que se expresa menos que el otro. Con un control o con la curva que uno ya sabe cuál es la Hablemos de la QRT-PCR, que la QRT-PCR o el tiempo real te da un valor, ¿cierto? Te da un valor tangible, ¿cierto? No como la RT, que la RT, o sea, la RT no es nadie sin PCR, ¿verdad? Tiene que ser RT y luego una PCR. Pero ahí te da una banda o no te da una banda, ¿cierto? Entonces ahí pues existen unas metodologías de acuerdo a la intensidad mínima de la banda, pues uno dice si se está expresando o no se está expresando, y también, pero eso no me puede decir se está expresando más o menos con respecto siempre a un control. Entonces, aquí el control siempre va a ser muy importante. Yo no sé si ustedes se acuerdan cuando en las pruebas de COVID que siempre evaluaban dos genes. Uno era un consecutivo y otro era un gen de evaluación, ¿cierto? Normalmente en los procedimientos de evaluación de expresión de genes, ustedes siempre tienen que tener un gen consecutivo. Que el consecutivo, háganse de cuenta que es como si fuera el blanco. Entonces, normalmente los genes consecutivos uno selecciona cuál gen consecutivo normalmente evalúa. Genes consecutivos que normalmente se utilizan para fines de normalizar el procedimiento de evaluación de expresión. Los genes de, por ejemplo, de la proteína de los humanos, que esos son muy famosos. Los de la subunidad grande, los de la subunidad pequeña, que recuerden que son bastantes. Son como 30 genes de la subunidad grande y como 20 y tantos de la subunidad pequeña. Entonces, esos genes, digamos, son muy adecuados para la expresión. Entonces, por ejemplo, si tú haces una RT solita, entonces normalmente tú obtienes una banda del gen constitutivo, una banda, vamos a decir así. Entonces, tú obtienes una banda del gen constitutivo y del gen de estudio, pues puede ser, normalmente esos genes tratan en tamaño de ser un poco pequeños, no genes de 2000 pares de bases, ni genes de 1500, sino más bien pequeños. Precisamente para que sea más fácil. Entonces, si uno tiene una banda, un gen constitutivo, pues
bueno, pues obviamente se debe de tener constitutivo porque además el constitutivo se convierte en un control, ¿cierto? Y el otro puede que se vea mucho más extenso. Entonces uno ahí dice, bueno, parece ser que la expresión es mucho más que el control. O uno puede ver una banda un poquito menos mínima o menos fluorescente. Entonces uno dice, bueno, parece ser que se expresa un poco menos que el control. Pero para eso, digamos, la curva de es buena o resulta mucho más favorable porque ya te da un valor numérico. Con el valor numérico, usted puede hacer simplemente una comparación, ya sea absoluta o relativa. ¿Cierto? Entonces ahí está esa fórmula famosa 2 a la menos delta delta CT, ¿cierto? Porque el tipo de recreación es CT, ¿cierto? Que es una curva de disociación. Entonces ahí usted más fácilmente, o si puede decir a ciencia cierta, el gen control, el gen de estudio se expresa 4.5 veces más que el constitutivo. Diferente a estas metodologías semi-cualitativas o cualitativas que es como más bien dependiendo de lo que se hace. Pero bueno, para hacer eso, usted qué es lo que tiene que tener. Tiene que mínimamente conocer la secuencia, ¿cierto? Porque usted cuando hace un QPCR, usted, si es de eucariota, usted lo hace con un oligo de T, ¿cierto? Porque recuerden que todos los RNAs de los eucariotas poseen al extremo 3 una cola de oligo de T, pues una polía. Entonces, con un oligo de T, usted amplifica todos los movimientos. Y ya luego, pues evalúa la especie. Con bacterias, ¿cómo se hace? Con los random examples, que son pero digamos esos aires medio funcionan, no funcionan tan bien como el rico de té. Pero entonces, cuando usted tiene una secuencia conocida, usted puede hacer un braille, ¿cierto? Cuando no tienes la secuencia, entonces, ¿qué haces? Porque miren que en el RT, cuando usted hace la primera parte que es el RT, usted al RT le tiene que poner el olivo específico para bacterias o el olivo de té para eucariotas. Si no conoce la secuencia, ¿qué le vas a poner? Pero eso es cuando terminas de hacer la síntesis del CDNA. Pero tienes que tener un plan. No eso es para terminar la horquilla, porque cuando tú tienes un RNA y aquí tienes un oligo de T, este oligo de T se complementa a esta polía y él extiende todo esto, pero te queda un híbrido DNA-RNA. Entonces, cuando tú te vas a deshacer del RNA, hay una opción que forma la horquilla, pero no es ahí porque eso es para terminar, digamos, el RT, no ni siquiera para hacer es para terminar el RT, porque el producto final del RT no es un híbrido, es un cDNA, o sea, un DNA que viene a partir de un RNA, pero como una molécula de DNA, no como un híbrido, no como un híbrido, es RNA. Entonces, ¿qué hacemos? Porque, digamos, todos tenemos absolutamente claro que este experimento se tiene que hacer con el RNA, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, si no tengo información de la secuencia, ¿cómo puedo identificar aquellos genes que están involucrados en un proceso metabólico particular y que deseo conocer la secuencia de los genes?
él va a ser capaz de realizar lo que estamos diciendo, o sea, degradar un compuesto contaminante o hacer lo que usted quiera que haga, ¿cierto? Pero entonces, tenemos que partir de un mismo microorganismo. No es que aquí vamos a centrar un microorganismo y aquí otro, es el mismo. Nada más que vamos a cambiar son las condiciones de crecimiento. Entonces, aquí podemos hablar que esto es un medio LB. ¿Qué microorganismo habíamos dicho que era? ¿Una salmonella? Sí, una salmonella. Entonces, cambio por lo mejor a uno que es un poquito más, a un eucariota, por ejemplo, un fósforo, ¿cierto? Que es un eucariota. Entonces, digamos, ponemos las esporas del caduciolina aquí y esas mismas esporas acá. Pero este medio, por ejemplo, un PDA. A este le vamos a adicionar ese sustrato que hace que el microorganismo sea capaz de degradar. Entonces, en este caso sería cualquier compuesto contaminante, cualquier compuesto orgánico contaminante. Pero entonces, en términos de material genético de RNA, aquí cuáles RNAs voy a obtener. Ahí voy a obtener todos los RNA de cuando el microorganismo crece en condiciones normales, ¿cierto? Vamos a obtener todas estas copias de ese RNA. ¿De cuántas son? Muchísimas. Podemos hablar de más de 3.000 copias de RNA, porque son proteínas ribosomales, todas las proteínas que se expresan en el crecimiento normal. Pero, digamos, un gen que siempre se van a expresar. Y en el otro cultivo, pues en la otra forma de crecimiento, vamos a obtener estas mismas proteínas aquí también. Sí, porque el microorganismo también crece ahí. Entonces voy a dibujar solamente los RNA porque son los que me interesan. Los mismos RNA, sí. Las mismas secuencias, sí. Los mismos transcritos, sí. ¿Por qué? Porque es el mismo microorganismo. O sea, partimos de un mismo microorganismo. No es que aquí vamos a tener una cepa control y aquí la estudio. No, porque yo lo que necesito es identificar los genes que se expresan bajo esa condición. Aquí se expresarán los genes que tienen que ver con el metabolismo de este compuesto orgánico. Que no lo sé, pues sí, no lo sé, pero ahí está. Entonces, los voy a dibujar de otro color, pues porque son dos expresiones diferenciadas. ¿Qué cuántos son? Pues no se sabe, pero generalmente es una minoría con respecto a los constitutivos. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son los que me interesan a mí? Es los que son de expresión diferencial. ¿Cómo hacemos para identificar esos genes? Solamente identificar estos genes. Porque estos, todos los que son de expresión constitutiva, están reportados en las secuencias de los genomas. Pero estos no. Entonces, ¿cómo hago para identificar o quedarme solamente con ellos? Recuerden que todos esos transcritos tienen polía, todos, porque todos los transcritos de eucariotas, independiente que sean constitutivos o inducidos, todos tienen oligo-DT, todos tienen polía, entonces todos son susceptibles de ser amplificados con un oligo-DT. Con un oligo-DT lo único que vamos a hacer es que estos RNAs los vamos a convertir ¿a qué? A una molécula de DNA complementaria. En una electroforesis, mira, yo te voy a mostrar que cuando
uno está en un RNA total. ¿Sí se acuerdan cuál es el principal RNA que uno encuentra en los organismos? El ribosomal. Porque el ribosomal es más o menos como un 70%. Entonces, el RNA mensajero, si se acuerdan que es un 5%. Entonces, usted, mire acá, ese es el ribosomal. Y ese no me interesa. Ese no me interesa. Ah, no, pero eso es Pero como cuando tú estés en total, ¿cómo vas a diferenciar? El mensajero casi nunca se ve. El mensajero, por el tamaño, siempre debe quedar por acá. Por acá, así. Entonces, ¿cómo haces para sacar? Ah, bueno, sí lo puedes sacar. Con una columna de Polía, tú puedes, con una columna de Polía, acá la tengo, acá. Con esta columna de Polía, usted puede pasar todo el RNA total por esa columna y te queda solamente el mensajero, que el mensajero es el que tiene esas colas de Polía. Pero igual sigue siendo el 5%. Entonces, ¿cómo hago para retirar eso que, pues todos los constitutivos que no son de minoría? Esos no me interesan, los que me interesan son la minoría. Entonces, ¿cómo hacemos para quitar eso? Profe, pues yo leí sobre hibridación sustractiva y lo que entendí es que luego de obtener el ADN Complementario. se hace hibridación. Y luego de la hibridación se van a hacer, pues van a quedar como separados esos genes, los genes rojos, los ARN solo. ARN o CDNA. Es pues las copias ya de ese ARN que está puesto ahí. Quedaría solo y ya los que se complementaron, que en este caso serían los que están en ambos. En verde. Ajá. Se eliminan. Y ya quedaría solamente como por hibridación. Por hibridación. ¿Sí te acuerdas que si hablamos de RNA, esta es una sola molécula? Y es exactamente igual a esta. Exactamente igual. No tienen polaridad diferente. Es la misma. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo lo significa? Porque esta, digamos, si esta es, por ejemplo, una el transcripto de una RNA polimerasa, debe ser exactamente igual a este, pero no se complementa. Entonces, ¿cómo lo divides? Sí, es más o menos como tú lo estás diciendo, pero ¿cómo lo divides? Recuerden que el RNA es de una cadena, ¿cierto? Mientras que el DNA es de dos cadenas, ¿cierto? Entonces, aquí este proceso se llama hibridización sustractiva, por la compañera, por medio de una hibridización, o sea, ¿qué es hibridizar? Poner en contacto dos moléculas que se supone que son complementarias. ¿Cómo podríamos sacar el complementario de este? Es RNA. Entonces hay varias formas. Y hay varias formas que han surgido, unas más finas que otras, pero ¿qué es lo importante? Que usted mire cómo se lo va a hacer. Entonces, acá, voy a explicar aquí lo que llamamos. Entonces, acá, digamos, tenemos todos los genes en azul, solamente en azul. En azul tenemos todos los genes o todos los transcritos que son de expresión constitutiva, ¿cierto? Igual que los vamos a tener acá. Y acá, en el cultivo inducido, entonces vamos a tener además los genes o los transcritos que se obtienen asociados a esos genes que tienen que ver con algún proceso metabólico particular. Entonces, ¿qué es lo que uno normalmente hace con esto? A este, que son los que yo conozco,
uno que hace una transcripción reversa y así obtienes el complementario a los genes que se expresan de forma consecutiva. ¿Cierto? Entonces, ¿uno qué es lo que hace? Pues uno lo puede hacer de diferentes formas. Pero, sí, Perdón, usted es un complementario de cuál? de la expresión constitutiva. Entonces, ¿eso para qué sirve? Eso sirve para que estas cadenas que están en rojito, que es el complementario al azul, de eso por eso siempre es tan importante el control. Porque el control te va a dar para poder sustraer los constitutivos en la condición inclusiva. Me explico otra vez. El cultivo control es el cultivo en el cual se obtienen los genes de expresión constitutiva. Si yo le sintetizo o hago una transcripción reversa con este que es de expresión constitutiva, entonces ¿qué va a pasar? Pues se van a generar las cadenas complementarias a cada una de estas cadenas. Y cada una de estas cadenas complementarias, ¿qué va a pasar? Esas cadenas complementarias uno las puede utilizar para sustraer esto, porque ahí sí la cadena complementaria es complementaria a esta. Entonces, inicialmente se hace así. Entonces, ¿qué digamos el cuello de botella? La sustracción. ¿Por qué? Porque uno tiene que poner como 2x, más o menos 2x, o sea, 2 veces más de lo que tienes aquí acá. ¿Por qué? Porque obviamente si tú tienes aquí 20 cadenas, pues vas a tener las 20 cadenas complementarias, ¿cierto? Pero si esas mismas 20 están acá, pues entonces ¿qué hago? Pues obviamente al hacer el proceso de desnaturalización, entonces esta se desnaturaliza, o sea, se abre, queda como cadena sencilla, y lo que se espera es que esta cadena de la condición constitutiva se divide contra la condición inclusiva, pero me va a quedar aquí una cadena sencilla, ¿cierto? Entonces, por eso, siempre se debe utilizar un exceso de esto, para que, digamos, nunca falte una cadena constitutiva para recrear un gen constitutivo de la condición inclusiva. Una pregunta. Pero no había oportunidad de que nuestro. O sea, que los complementarios de esto se juntan con esto. Este ARN que nosotros queremos evaluar, no se podría, no existía la posibilidad de que la cadena complementaria que le agregamos hibridice también en nuestro genoma. ¿No? Ya, el ARN. O sea, por ejemplo, que una cadena de aquí se utilice con una roja. Ajá. No puede suceder por la secuencia, porque no son complementarias. ¿No? Sí, completamente ahí. O sea, eso se basa en la homología de secuencia. Entonces, miren que inicialmente, pues uno siempre tiene, vas a tener siempre el RNA de esta condición y el RNA de esta condición. Tú puedes, con cualquiera de los dos, normalmente, hay uno que se le denomina driver. El driver normalmente es aquel que es la condición constitutiva, ¿cierto? Entonces el driver uno generalmente lo puede dejar generalmente lo pasas a un DNA copia, a un DNA complementario. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Que estas cadenas de acá, pero teniendo obviamente un exceso de este RNA, digamos, estas cadenas complementarias a ese RNA se dividen con esto, ¿cierto? En cantidad debería haber la misma cantidad de este RNA o de estos transcritos en la condición constitutiva que en la condición inclusiva. ¿Por qué? Porque son genes de expresión constitutiva, deberán haber lo mismo. Por eso normalmente no tiene que poner un exceso de esto.
o sea, de blanco, para que haya muchas más sombras que te permitan capturar los genes de expresión constitutiva en la nutrición constitutiva. Por eso siempre tiene que ser más. Por eso aquí ven que hay un exceso de esas cadenas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno simplemente hibridizar. ¿Qué es hibridizar? Mezclar este cDNA con este DNA, subirlo a unas condiciones de desnaturalización. ¿Para qué? Para que las cadenas se separen. Y luego permitir mezclar muy bien y permitir la renaturalización. Entonces, ¿qué es lo que se espera? Que cuando ellos vuelvan y se hibridicen, no se autohibridicen otra vez ellos mismos, o sea, él con el mismo, sino que coja una cadena que está en la condición inclusiva, ¿cierto? Entonces, por eso es que es tan importante que siempre haya un exceso de este drive. Entonces, estos híbridos son los que son removidos, o sea, esos son los que no nos interesan, y estos que nos quedan solitos son los que a uno, digamos, le interesan para. Estas que son de expresión diferencial no se podrían volver a utilizar ellas mismas. No, porque uno, normalmente usted puede, o sea, es que usted puede hacer las dos cosas. Usted puede, la forma que inicialmente se hacía era poniendo solamente uno de los dos como un cDNA. ¿Sí? Entonces, como un cDNA, esto ya es una doble cadena. Entonces, ellos se pueden hibridizar ellos mismos, claro que sí. Pero uno lo que hace es siempre poner un exceso 2X, o sea, 2 veces más de esto, de este cDNA de condición constitutiva, a hibridizarse con la mitad de este. ¿Para qué? Para que haya un mayor exceso de estas células que son genitales y necesitan para formar los híbridos. Entonces, por eso aquí dice, se remueven los híbridos, y ¿cuáles son los que me interesan? Estos que quedan de cadenas. Pero manejar este DNA de cadenas sencillas a veces se dificulta mucho porque realmente es poco. Entonces, digamos los últimos procedimientos que se han hecho para eso, tienen que ver con convertir todo en cDNA. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Usted tiene tanto el RNA de acá como el RNA de acá. Y usted hace o lo convierte todo a un cDNA. Entonces voy a convertir todo eso a un cDNA. Simplemente le voy a poner la cadena completa. Entiéndase que los verdes, o sea, este y este tienen la misma frecuencia, son complementarios, pero no significa que ese sea igual a este, ¿cierto? Porque son transcritos diferentes. Entonces, gracias a que con las enzimas de restricción hay muchas enzimas de restricción que me permiten generar algunos sitios de reconocimiento y después pegar otra cosa. Entonces, con este sistema, ¿qué es lo que se hace? Uno tiene todos los RNAs en esta condición y en esta condición. Con un oligohetero, conviertes esos RNAs a un cDNA. Ahí no estoy diciendo una cosa. Entonces, ¿qué es lo que haces? ¿Qué es lo que tienes que hacer para poder utilizar estas moléculas para sustraer estas moléculas? Entonces, en este procedimiento o en muchos otros que son así, uno ¿qué es lo que hace? Esta que es la inducida, que es donde se supone que están los genes de expresión diferencial, usted divide esa muestra o ese cDNA, usted lo divide en dos. ¿Para qué lo divides en dos?
con un fragmento y la otra la vas a marcar con otro fragmento. Entonces, ¿eso qué significa? Que usted finalmente va a tener, digamos, son tres muestras, ¿cierto? El constitutivo, el inducido, y ese inducido lo divides en dos. ¿Para qué se divide en dos? Porque este es el que vas a marcar. No se marca el constitutivo, se marca el constitutivo. Y ese constitutivo, ¿qué es lo que se le marca? Con una íntima de restricción de la I muy particular, se le pone una secuencia. Y esa secuencia siempre se pone al 5'. Entonces, miren que aquí hay una secuencia y miren que cómo se dibuja la secuencia del color. Entonces, miren que esta secuencia es diferente de esta secuencia, pero es una secuencia conocida. Entonces, puede ser una secuencia más o menos de 15 nucleótidos que es una secuencia particular que siempre se pone al 5'. Siempre es al 5. Entonces, usted lo que hace es que tiene estos cDNAs y por eso es que necesito usted marcarlos, porque los que son A los va a marcar, por ejemplo, con un triangulito que es una secuencia independiente. O sea, esta secuencia es igual. Pero usted ahí está marcando tanto los de expresión constitutiva como los de expresión diferencial, ¿cierto? Porque usted marca todo el cDNA que hay ahí. Entonces voy a poner aquí tanto los de expresión constitutiva como los de expresión diferencial. Y con otra secuencia diferente que también es conocida, usted marca la otra condición. Entonces, por ejemplo, los A los marqué con el triangulito. El triangulito es simplemente una secuencia conocida que se pone en 5'. Y el B lo va a marcar con un circulito. Entonces, el B marco tanto los de expresión constitutiva como los de expresión inductiva. Entonces, eso ya te permite a ti identificar de dónde viene cada uno, ¿cierto? Entonces, ahí es donde usted empieza a hacer la hibridización. Usted puede hacer la hibridización de muchas formas diferentes. Usted puede hibridizar el tester con el driver o el tester con el driver B. Pues así, o sea, tú puedes hibridar este con este. Y también tienes que hibridar este con este. O puedes hacer una hibridación de los tres. Todo depende como usted le resulte más provechoso, pero generalmente resulta más provechoso haciendo una primera hibridación de la primera marca con el constitutivo y el otro que está marcado con el constitutivo, y así es mucho más, como más fina la cosa. Entonces, ¿qué es lo que se espera cuando usted hace la hibridización de todo eso o como lo quieras hacer? ¿Qué es lo que se espera? ¿De cuál es el que pones más cantidad? ¿Del driver, o sea, de expresión constitutiva o de expresión inductiva? Siempre va a ser más, o sea, una mayor cantidad el de expresión constitutiva, porque el de expresión constitutiva es el que tiene las sombras, es el que tiene los cDNAs para poder sustraer esos. Entonces, a darse cuenta que eso es una mezcla de todo culto. Ahí pueden suceder muchas cosas. Entonces, acá, en este diagrama, vemos cuáles son los posibles híbridos que se generan. Entonces, es muy probable que ellos se vuelvan a hibridizar con ellos mismos. ¿Sí? Entonces, esos son los que se llaman homodímeros Dalton. O sea, son ellos mismos, son estos que están acá. Y esos uno nunca los ve, ya les voy a decir que uno nunca los ve. ¿Cuáles son los importantes? Los que están marcados. Estos y estos. Entonces, miren que ¿cuáles son los que yo puedo decir a ciencia cierta que son los de expresión constitutiva? Los primeros, estos.
los que son heterohíbridos, tester driver, porque recuerden que el driver o el constitutivo es el constitutivo. Si un constitutivo se divide con otro, ¿qué quiere decir? Que es un constitutivo. Entonces, todo lo que se divide con el constitutivo es un constitutivo, pero si se divide con uno de una condición inclusiva, ¿cierto? Entonces, estos que se llaman heterohíbridos, tester driver, estos los que se llaman los constitutivos. Estos, por ejemplo, los homohíbridos, son ellos con ellos mismos, entonces ellos no se saben si son ni constitutivos ni inclusivos, esos digamos se quedan sin saber. Los primeros, los homohíbridos. Homohíbridos es el mismo híbrido, o sea, él con el mismo no se sabe. Porque si es tester, pues uno no sabe si es un homohíbrido driver, uno sabe que es un constitutivo, ¿cierto? Pero los que son homohíbridos tester, uno no sabe. Entonces, digamos, todos estos productos son los que se pueden obtener después de una hibridización. ¿Cuáles serán los que nos interesan? ¿Homohíbridos o heterohíbridos? Heterohíbridos. Hetero. No, pero sí los de inclusividad, los somos. Los somos porque no sean, los agrarios pues no sean híbridos. Desde la proteína. Sí, estos son los que me interesan, ¿sí? Pero a ver. ¿Cuáles son los heterohíbridos? Son los Ya no estás. heterohíbridos. ¿Por qué se dicen que son heterohíbridos? Porque tienen marcas diferentes. O sea, esto es un homohíbrido. Pero si yo voy a poner, por ejemplo, este con este. Si yo pongo uno que tiene un RNA que está marcado como un triangulito, o sea, que tiene una secuencia 5' y se me complementa, por ejemplo, con este, que también es un RNA en una condición inducida, pero está marcado diferente. ¿Qué quiere decir? Que después de un proceso de desnaturalización, él se hibridó con otro diferente, porque si fuera igual tendría un triangulito, si fuera un homohíbrido sería un triangulito, o sea, tendría la misma marca. Pero acá es diferente, entonces si este se está complementando con este, pues es complementario a este, ¿qué significa? Que vienen de la misma condición, que son condiciones inclusivas, pero de una marca diferente. Entonces son bandas diferentes. Entonces estos son los que, digamos, sobre los cuales se comunicó. Pero, recuerden que estos son los que me interesan, que los que yo estoy marcando son transcritos que tienen tanto genes de expresión positiva como de expresión inclusiva. Y miren que yo estoy marcando los dos. Entonces, todavía cabe la posibilidad, porque aquí todavía cabe la posibilidad que este sea de una expresión inclusiva. Todavía cabe la posibilidad. ¿Cuánto es la posibilidad? La posibilidad es más o menos un 20%. ¿Por qué? Pues porque yo los marqué y en esa marca están tanto los de expresión constitutiva como los de expresión inclusiva. Entonces, no es loco pensar eso. ¿Eso de qué depende? Depende si tú eres muy juicioso en la sustracción. Ser juicioso en la sustracción es poner la cantidad suficiente de este cDNA de condición constitutiva o de condición no inducida para que pueda sustraer todo lo de expresión constitutiva en la condición inducida. Entonces, por eso es que es tan importante poner una muy abundante cantidad de esto para que me ayude en el proceso de sustracción. ¿Hasta el momento claro o más o menos? No. En la condición constitutiva siempre vamos a tener los transcritos que me van a permitir sustraer los transcritos que están en la condición inducida
híbrida, pero que son de expresión constitutiva. Porque estos no me interesan. Los amigos que me interesan son únicamente los genes de expresión inducida. Pero estos los tengo que retirar de alguna manera. Entonces, en el proceso de sustracción, usted sintetiza un cDNA para estos y un cDNA para estos. ¿Con qué? Con un higo de T. Entonces, ¿eso qué le permite? Le permite que todos esos transcritos los vayas a tener como un cDNA o como un DNA code, que es una molécula mucho más estable. Cuando ya lo tienes así, entonces, ¿qué haces? Marcas la mitad con una secuencia y la otra mitad con otra secuencia. Eso como lo hace uno, lo digiere. Todo ese DNA que tienes acá, lo partes en dos, digieres con una enzima, con este y con este. Y a este le vas a poner una secuencia que son más o menos 15 bases, y esa secuencia solamente se va a ubicar en el extremo 5'. Entonces, por eso ubico las secuencias en todos los extremos 5'. La secuencia es diferente para la y la secuencia es diferente para el. ¿Qué hago después? Hago un procedimiento de hibridización. Tú puedes hacer la hibridización del A con el driver y por aparte el B con el driver y luego otra vez volver a hibridizar. Eso funciona bien. Pero también puedes mezclar todo con todo, que también no funciona tan bien como el otro, pero también funciona. ¿Qué vas a obtener? Todos esos productos. O sea, usted simplemente mezcle este con este con este y así sucesivamente. ¿Cierto? Entonces, estos son todos los productos que se pueden obtener: los homohíbridos y los heterohíbridos. Los homohíbridos del constitutivo, usted sabe que son constitutivos porque es el con el mismo. ¿Cuáles son los homohíbridos? Estos. Porque miren que estos no están marcados. Si no están marcados, son los constitutivos. ¿Cierto? Miren el driver aquí, que es el que no está marcado. Entonces, todo lo que se complemente, todo lo que se utilice con una secuencia que no está marcada, es lo que se llama genes de expresión constitutiva. Por ejemplo, todos estos que se llaman heterohíbridos tester driver, todos esos son constitutivos. ¿Por qué? Porque se están hibridando con un RNA o con un cDNA que yo sé que viene de una condición constitutiva. Y ahí solamente hay genes de expresión constitutiva. Por eso sé que este que está marcado es un cDNA que era de expresión constitutiva. ¿Por qué? Porque es complementario a una secuencia que viene de la condición constitutiva. ¿Cierto? Todos vienen con el constitutivo. Entonces, todos los que sean complementarios a un constitutivo son constitutivos. Ahora bien, ¿cuáles estos? Los que son tester, homohíbridos, esos no sé. ¿Por qué no sé? Porque son estos o son estos y yo no sé cuáles son. Sí están marcados, pero vienen de una misma condición y yo no sé cuáles son. ¿Cierto? Es como si me preguntaran, ¿este cuál es? No, pues no sé, viene parece, o sea, sé que es un constitutivo porque está verde, pero puede ser cualquiera. Entonces, por eso es que no lo sé. ¿Cierto? Este puede ser un constitutivo, puede ser un inclusive. Todas estas bandas que quedan solitas, eso es por el exceso que se le pone de driver, ¿cierto? No siempre con un exceso de driver. ¿Para qué? Para que me permita hacer una sustracción mucho más fuerte. ¿Cuáles son los que me sirven? Los que me sirven son los que tienen dos marcas diferentes, o son los que más probablemente van a ser de expresión inducida, porque puede ser uno de acá con otro de acá. O sea, tienen marcas diferentes. Si tienen marcas diferentes, es porque que pueden ser constitutivos, sí pueden ser constitutivos, pero la posibilidad de que sean constitutivos es solamente el 20%. Uno después se da cuenta si son constitutivos o no. Entonces, estos yo no lo sé, o sea, esos son, digamos, hibridizaciones que se quedan ahí, que se pierden, pueden ser constitutivos o pueden ser diferencialmente expresados, pero eso no lo sé. ¿Cuáles son los que sí me interesan? Los que
tienen dos marcas diferentes al extremo 5'. ¿Por qué? Porque viene de un proceso de hibridización. Entonces, ¿qué creen? ¿Cómo creen que uno puede, a partir de esta mezcla tan compleja, cómo puedes identificar, capturar, cómo puedes quedarte solamente con ello y obviar lo demás? Puede pasar que o se extrae la arena y extrae, por ejemplo, una capilar de como una secuencia, como algo complementario a los marcas que le puse. Sí. Entonces es más fácil con una PCR, ¿cierto? Porque con una PCR, pues el primer es este. Este es un primer y este es el otro primer, ¿cierto? Pero, si se acuerdan, el primer forward es complementario ¿a quién? A la negativa. A la negativa. Entonces, si yo anclo este es mi primer. Este primer, ¿dónde se va a pegar? Este primer, o sea, si yo utilizo esta secuencia como un primer, ella ¿dónde se va a pegar? A la cadena de abajo, pero cadena de abajo no hay, mira que aquí no hay. Y aquí tampoco hay. Entonces, aquí por eso es tan importante, porque las marcas solamente se ponen al 5', no se ponen al 5 y al 3, se ponen solamente al 5. Entonces, aquí es muy importante que usted, antes de hacer la PCR, rellene todos estos espacios. ¿Con qué los rellena? Con una DNA polimerasa. Entonces, usted, por eso aquí dice, llene los extremos adicionando los primers, o sea, estos primers a la mezcla de PCR. Entonces, por eso usted aquí, antes de hacer la PCR, lo que hace es llenar estos espacios que faltan. ¿Con qué lo hace? Con una DNA polimerasa normal, le pone los DNTPs y listo. No le tiene que poner primer ni nada, porque aquí ya está el OH disponible para que la polimerasa. Entonces, cuando usted ya tiene esos espacios, usted utiliza esos mismos que usted utilizó acá como primer. Usted conoce esa secuencia, claro. Entonces, ¿usted qué es lo que hace? Simplemente utilizas esa secuencia como un primer, es un primer que usted utiliza, y ¿quiénes van a amplificar? Solamente los que tengan los extremos a ambos, esos dos extremos a ambos lados. Pero miren que acá no es posible uno seleccionar cuáles son los heterohíbridos tester A, tester B. Usted los selecciona con los primers, pero usted a toda la mezcla le adiciona DNA polimerasa y los DNTP. Entonces, todos estos heterohíbridos que usted tiene, ¿qué va a pasar? Como aquí arriba está ese fragmento, o sea, el que se incorporó en el extremo 5', abajo también la DNA polimerasa lo va a sintetizar, igual para todos. Los que son del driver o los que vienen del driver, no. Pero todos los que tengan, por ejemplo, estos pedacitos, toda la DNA polimerasa va a llenar eso. Todos los que sean homohíbridos o heterohíbridos, la DNA polimerasa va a rellenar todo eso. Pero entonces, la DNA polimerasa, cuando se haga la reacción de amplificación por PCR, utilizando este como primer y este como primer, solamente se van a amplificar los que tengan esa condición, los que tengan esta secuencia aquí y esta secuencia acá. ¿Que cuáles son los heterohíbridos test? Los demás no se amplifican. ¿Por qué? Porque o tienen un extremo o tienen el otro extremo, pero no tienen los dos. Entonces, estos son los únicos, los que tienen los dos extremos diferentes, son los únicos que se amplifican de manera exponencial. Entonces, de ahí que sigue. Porque usted los amplifica. Los demás no se le van a ver, porque ustedes saben que los productos uno puede visualizar
son los que tienen una amplificación exponencial. Los que tienen una amplificación lineal, o sea, que en cada ciclo se amplifica solo una cadena, eso nunca se ve, porque no es la cantidad suficiente como para que se pueda visualizar el diagrama. Los únicos que se ven son esos. ¿Cuántos productos de esos se van a ver? ¿Cómo puedo yo identificar esos productos? Normalmente, cuando usted forma electroforesis de esas, usted, le voy a dibujar qué es lo que normalmente uno ve. Bueno, la verdad es que ya terminamos. ¿Clases? Sí, porque ya no hay laboratorio. Ah, podemos ir a dormir. Sí. Uno normalmente, cuando corres esa PCR, uno no hace eso. ¿Por qué? Porque lo que se espera es tener muchas bandas. Todas con diferentes intensidades. ¿Por qué? Porque todas vienen de un transcrito y obviamente entre más transcrito haya, pues más fluorescencia va a haber. Entre menos transcrito, menos fluorescencia. Entonces, digamos, esta intensidad de fluorescencia va a ser directamente proporcional a qué tanto se haya ese transcrito. Entonces, normalmente no se ve. Entonces, ¿cómo lo puedo identificar? Tienes un producto, digamos, de una PCR con unos amplificados que tienes que identificar. Por eso, si yo tengo unas bandas amplificadas, yo cómo puedo saber qué es cada banda o cuál es la secuencia de cada uno. Porque, digamos, acordémonos que esto lo hicimos es porque uno quiere identificar cuáles son aquellos genes de expresión diferencial. Cuando uno manda o solicita una secuenciación, uno debe mandar un producto único unificado. ¿Quién les dijo que uno puede mandar a secuenciar un sancocho de esto? Hay que hacerlo uno por uno. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos separar esa mezcla que hay ahí? Si se acuerdan que hay por ahí unos sistemas de clonación que les van a permitir ¿Haces un mapa? Sí, pero entonces, ¿cómo tenemos que separarlo para personalizar? Entonces, acuérdense
cuando uno tiene una mezcla de productos, uno puede cada producto ponerlo en un vector, claro, ¿por qué no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando uno hace esto, uno hace la PCR y normalmente no haces una electroforesis. ¿Por qué? Porque vas a ver esto. Entonces, ¿uno qué hace? Simplemente coge la PCR, pero para poder hacer esto, ¿qué condición tienes que haber cumplido previamente? No, esto no, tú lo vas a sembrar. No, esto no se siembra. No. Para poder amplificar estos productos y poderlos clonar en un vector de clonación, ¿qué es lo que tienes que haber hecho previamente? Sitios de restricción, pero aquí posibles sitios de restricción. ¿Por qué? Porque cada una de estas secuencias tú no la conoces. Y para poderle poner sitios de restricción, acuérdense que ese sitio de restricción no te puede contar la secuencia. ¿Qué tienen que hacer? Pero para poder clonar un fragmento en PCR 2.1 o en un vector de fácil y rápida clonación, ¿qué condición tienen que cumplir? ¿Conocer la secuencia? No, porque la secuencia no la conocemos. La célula tiene el vector. ¿Y cómo hago para poner esa A? Con una DNA polimerasa que tenga esa actividad. Entonces esa PCR, cuando uno hace esta PCR, no la DNA polimerasa que le pones aquí para llenar los fragmentos, no. Esa DNA polimerasa es una DNA polimerasa que tiene la capacidad de incorporar colas de A en qué extremo. Tres. En el extremo 3. Entonces, esa DNA polimerasa que le incorporo 5, 3, 5. Ella me incorpora colas de A en el extremo 3. Porque recuerden que el vector tiene colas de qué? De T en el extremo 5. Entonces, por eso, no todas las polimerasas hacen eso. Entonces, usted tiene que asegurarse que la PCR que usted haga aquí o la DNA polimerasa que le coloque acá cuando va a hacer la amplificación tenga la capacidad de incorporar colas de A en el extremo 3. No todas lo hacen. Tiene que ser una DNA polimerasa en particular. Entonces, ¿uno qué es lo que hace? Pues esto no lo vas a hacer. Entonces, simplemente el tubo de PCR no lo mezcla con una pequeña cantidad del vector. ¿Cuál vector? El vector que tiene colas de T. Le adicionas ligasa y haces un proceso de transformación. En un proceso de transformación, recuerde que uno siembra. ¿Qué célula vas a utilizar como hospedero? Eso ya se va para el polen. ¿Qué célula es la célula hospedera? Me voy a volver por allá como 20 clases antes. Miren que el producto de PCR tiene colas de A en el extremo 3 y el vector es el que te da las colas de T en el extremo 5. ¿Esto para en qué célula se transforma?
el compuesto orgánico, y esto se va para el coli. Entonces en el coli, ¿qué esperamos obtener? Células que son resistentes al marcador de selección, que puede utilizar ampicilina o kanamicina, cualquiera de los dos, no los dos. ¿Y qué esperamos? Que en esta célula haya un DNA plasmídico, que tiene que haber un DNA plasmídico porque está presente en ampicilina. Y el vector albergue uno de estos fragmentos, solamente uno. Entonces, ¿uno qué es lo que hace? Pues esas colonias, cada colonia te va a tener un fragmento diferente. Entonces, normalmente, cuando uno hace esto, pues tienes que sembrar no en una ni dos placas, sino en 3, 4 placas. ¿Para qué? Para que obtengas colonias diferentes. Y estas colonias, pues uno las analiza, hace extracción de DNA plasmídico, miras a ver qué secuencia tiene, y ahí sí mandas a secuenciar, porque tú mandas a secuenciar o solicitas una secuenciación en un vector, como es este vector, o en un PCR, pero ahí ya lo tienes purificado. O sea, en una colonia está un fragmento, solo uno. ¿Listo? Entonces, digamos, con un sistema de clonación, miren que tú puedes separar todo esto, porque así el plásmido solamente va a permitir que ingrese solo uno. ¿Por qué? Porque es un extremo A, pues un extremo, en el 3' están los extremos A, y en el 5' vector están los extremos con T. Entonces, solamente va a crecer un vector en cada célula. Entonces, ¿que esto es diferente? Sí, es diferente. Y ahí sí tú lo puedes mandar a secuenciar. Y ya con la secuencia, ¿qué haces? Ya haces el análisis bioinformático. Ya con la secuencia, ya si sabes qué es esta bandita, qué es esta bandita, qué es esta, y ya ahí sí puedes decir, bueno, ahí sí, ahí es donde uno ya empieza a ver que en ese 20% todavía queda un poco de los RNA de expresión positiva, a pesar de que sean heterohíbridos tester. Entonces, son muy pocos, pero uno cómo se da cuenta, porque son, por ejemplo, genes de la RNA polimerasa, proteínas ribosomales, y obvio, esos no son marcos de lectura, no son genes que estén relacionados con degradación de compuestos, sino que son de expresión positiva. Entonces, uno con la secuencia es que se viene dando cuenta. ¿Cuánto secuencia? Pues dependiendo del bolsillo, pero normalmente cuando uno hace esos procedimientos, secuencia alrededor de unos 150 clones, 200 clones, para saber efectivamente cuáles son los de expresión constitutiva y cuáles son los de expresión inducida. Pero uno ahí sí ve que estos, los que son los de expresión inducida, son los que son más abundantes en relación a los demás. Eran muy poco probables que los constitutivos ya los constitutivos sí pueden ser homínidos. O sea, hechos con un homínido. Pero hetero, los heteros son, si son heteros es porque se ingresan con uno de la condición de nosotros. Pero lo que yo les decía es que esos heterohíbridos de tester pueden ser constitutivos, ¿sí? Claro. Porque yo marco, o sea, uno marca simplemente la muestra de CDNA que tiene tanto constitutivos como inducidos. Uno espera que estos que son constitutivos se hibridicen con estos de la condición constitutiva, ¿cierto? Pero puede ser que en algunos, unos pocos, que uno después por secuencia puede era que los estudiantes de molita con bolita, sí, los era lo que me interesaba. Pero también puede tener un triangulito de constitutivo con bolita de constitutivo. Sí. Triangulito de constitutivo con bolita de constitutivo. Si los dos son constitutivos, no están marcados. Porque mira que los constitutivos no se marcan. Los que se marcan
O sea, los constitutivos, Pero acá, en estos verdes, por ejemplo, ¿en uno cuál? de arriba de triangulito con uno de abajo de bolita. Del verde. Estos sí, esos son los que son los heterohíbridos tester, pero son heterohíbridos. ¿Por qué? Porque tienen marcas diferentes. Eso es probable, sí. Pero uno ya en el procedimiento de secuenciación y análisis de estas secuencias se da cuenta que son constitutivos. ¿Cuál? Debajo del mix, todos esos que están de parejita, todos esos no nos importan, excepto el Ese es el único que se importa, pero todos esos productos que tú ves ahí son todos los productos que tú obtienes de una diferenciación. y ya ahí es la flecha. Exacto, se le adiciona una avenida polimerasa para que me complete este espacio para que el primer se pueda ligar tanto en la cadena de abajo como en la cadena de arriba. Y por eso se queda Completa. Aquí, aquí también. Entonces todos esos son los que están acá. Estos que vemos acá. A los únicos que no les forman son los que vienen solamente del drive, o los que vienen de la conjunción constitutiva, que esos no están marcados y por tanto no tienen esa secuencia. Listo. Entonces miren que al final, pues realmente este procedimiento o estos ensayos que se hacen te ayudan a poder identificar cuáles son esos genes que son netamente de expresión constitutiva y que van a permitir identificar cuáles son esos genes. Entonces ahí pues uno con la secuencia, ustedes saben que con la secuencia cuando uno lo analiza en una base de datos, pues ella compara contra todo lo que hay en el momento, ¿cierto? Entonces al comparar él te dice, mira, eso es un marco de lectura, o al menos el pedacito que hay corresponde a un marco de lectura de un gen diferente que no había sido replicado, por ejemplo, para ese microorganismo. Entonces ahí es donde usted ya empieza a decir, bueno, entonces en este proceso de degradación intervienen estos genes, son marcos de lectura nuevos que se están identificando o que se están reportando y no estaban reportados. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Entonces, yo creo que terminamos acá. Recuerden las fechas. El próximo martes empezaremos con las exposiciones. El 12 sería el parcial, ese sería el único. Si lo hacemos aquí o en la sala. El 18 y 19 tenemos la segunda y la tercera sesión de exposiciones. El del 25 de noviembre al 10 de diciembre estarían con el profesor Jessy. Y mientras esto sucede y vemos cómo vamos trabajando en el laboratorio, les voy indicando cómo vamos a hacer el